Bien, buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a comenzar con nuestro sexto tema, ¿no? Tema de geometría plana y figuras geométricas. ¿Qué es la geometría plana? La geometría plana es una rama de la geometría elemental con la cual vamos a estudiar las propiedades de las superficies y más que todo las figuras planas, ¿no? Ya sean como cuadrados, triángulos, rectángulos o círculos. Bien, clasificación de los ángulos. Según los ángulos que tenemos, podemos clasificar ángulos agudos, aquellos que están entre el 0 y el 90, ¿no? Ángulos agudos. El ángulo recto que ya hemos visto justamente, ¿no? En los triángulos rectángulos, que es de 90 grados. Los ángulos obtusos que están comprendidos entre 90 y 180. Y llano cuando el ángulo mide 180 grados, ¿no? El término llano viene de plano, ¿no? Cuando se forma un ángulo de 180 grados es en realidad una línea recta, ¿no? Clases de ángulos en términos de medidas, dice, si la suma de todas las medidas es 180 son ángulos suplementarios. Si los dos ángulos que se forman en un par lineal tienen la misma medida, entonces cada ángulo es recto. Y los ángulos complementarios, ¿no? Si la suma de sus medidas es 90 grados. Clasificación de los triángulos, según lados y gráficas, dice aquí, que no tiene gráfica. Bueno, triángulo escaleno es cuando no tiene ningún lado igual, todos los lados son diferentes. El triángulo isósceles tiene dos lados iguales. Y el triángulo equilátero es aquel que tiene los tres lados iguales, ¿no? De ahí su nombre, ¿no? De equilátero. Lados iguales. También conocimos lo que era el triángulo rectángulo, ¿no? La única cualidad que tiene este triángulo es de que uno de sus ángulos es recto, ¿no? Es de 90 grados. Su medida es 90 grados. Bien, alguna de las fórmulas básicas dice, está el área del cuadrado, el perímetro del cuadrado, la diagonal, área de un rectángulo, perímetro. Eso lo vamos a representar ahorita, ¿no? Mediante nuestra pizarra. Tengo por acá la pizarra. Les encargo, sí, sus micrófonos, por favor, ¿ya? Ok. ¿Dónde está mi lápiz? Bueno, primero vamos a ver esta figura de acá. Un cuadradito, ¿no? Necesito que esto sea transparente. Vamos a poner rojito. ¿Ya? Obviamente en un cuadrado, ¿qué cualidades tiene el cuadrado? Tiene que todos sus lados son de una misma medida, ¿no? Es decir, que aquí de largo, si esto mide una distancia A, el cuadrado en el otro lado también mide una distancia A. ¿Ok? Para el cuadrado. Entonces, si hablamos del área, ayer les recomendé, ¿no? Que estudien qué es el área. ¿Y qué es el área? El área no es nada más que la superficie que comprende todo este cuadrado. Y es aquello que voy a pintar de amarillo. Todo lo que está dentro de amarillo se lo conoce como el área, ¿no? Área de un cuadrado. Y el área de un cuadrado generalmente van a ver que se lo representa por la letra A. Y en este caso, para el cuadrado es uno de sus lados elevado al cuadrado, ¿no? Esa es el área. Ahora, el perímetro. ¿Cuál es el perímetro en este caso?
El perímetro del cuadrado es esta línea roja, ¿no? Es la distancia que me toma recorrer en este sentido, bueno, en cualquier sentido, todo el borde del cuadrado, ¿no? A esto nosotros lo conocemos como perímetro. Como si esto fuera una cuadra y yo quiero bordear toda la cuadra, ese es el perímetro, ¿no? O si esto fuera un lote, aunque los lotes no son cuadrados, si tengo que encercar o alambrar, como se le dice acá, este espacio cuadrado, para yo saber qué cantidad de metros de alambre debo comprar, lo que hacemos es medir el perímetro, ¿no? En el caso de que quisiera rellenar con césped, digamos, esto fuera a llenarlo con césped, yo puedo saber el área y comprar cierta cantidad de, generalmente, metros cuadrados, ¿no? De césped. Así que el área es de superficie y el perímetro es de los bordes, ¿no? ¿Ok? Esto lo van a ver más adelante igual, cuando ingresen. En cálculo 2 se puede calcular perímetros y áreas, pero con estas señoras de acá. ¿Ya? Estas son integrales. El área de una función se puede determinar con estas integrales, ¿no? Pero ahorita estamos calculando de figuras planas que conocemos. Y bueno, estas fórmulas ya son conocidas, ¿no? El perímetro creo que se denomina con P. No sé cómo lo denomina acá. Sí, P. Si yo sé que de aquí a acá esto mide A, y de acá a acá esto mide A, de aquí a aquí igual mide A, y de aquí a aquí mide A. Si yo quiero recorrer todo el cuadrado, ¿qué espacio, mejor dicho, qué distancia debería recorrer? Obviamente, borde 1, borde 2, borde 3 y borde 4 y llego al inicio donde comencé la caminata, ¿no? Y esto va a ser 4 veces A. Y eso es el perímetro de un cuadrado. El perímetro de 4A. Ahora, en este cuadrado voy a dibujar otro mejor. Este va a ser negro y transparente. Acá existe lo que se conoce como diagonal. ¿Cuál es la diagonal? Puede ser cualquiera de estas dos. En realidad es la distancia de esta esquina a esta otra. ¿Correcto? Ahí. Bueno, no se ve tan bien, pero es eso de ahí. ¿Ya? Para mover un poco más esto. Ahí, ¿no? Esta de aquí es la diagonal. Si esto es un cuadrado, y habíamos dicho que este cuadrado, cada uno de sus lados son iguales, obviamente, porque es cuadrado. Y sus longitudes de cada lado es A. ¿Qué longitud tiene esta diagonal? A ver, ¿qué figura se forma entre este punto y este otro? Hicimos una recta, ¿no? Esa recta, ¿qué forma? A ver, una pista. Un triángulo. Ya, Triángulo rectángulo. correcto, un triángulo rectángulo, ¿no? Aquí claramente hay un ángulo recto. Aquí tenemos un cateto. Tenemos otro cateto. Y acá está la famosa hipotenusa. ¿Ya? Casualmente esta diagonal es la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos catetos son estos lados, A y A. ¿Ok? Entonces por Pitágoras, la diagonal, que la voy a representar como D, al cuadrado, ¿a qué es igual? A los catetos cuadrados. ¿Cuánto mide cada uno de sus catetos?
a cuadrado más a cuadrado, ¿no? Recuerden que era hipotenusa al cuadrado igual a cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente. En este caso, la hipotenusa es la diagonal de y mis catetos son A y A. Simplemente los estoy elevando al cuadrado, ¿no? Pendiente de una recta, no. Eso vamos a ver en funciones, pero eso es de cálculo 1. ¿No? No hemos entrado a funciones. El tema es hasta aquí, hasta geometría. ¿Ya? Ahora, si yo quiero calcular D y no D cuadrado, obviamente esto es de la siguiente forma, ¿no? Raíz cuadrada de D, que es la diagonal, es solamente D. Voy a tomar el valor positivo. Y sé que D es igual a cuadrado más a cuadrado. Raíz cuadrada. Pero ahí, ¿qué podemos hacer? A ver. Tenemos dos valores semejantes. A cuadrado más a cuadrado, 2 veces a cuadrado. Y de acá, esto es raíz de 2 por raíz de a cuadrado. Y esto es a por raíz de 2. Y esa es la diagonal. La diagonal es a por raíz de 2. ¿Ok? Diagonal. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Qué dicen? A ver. Si no quieren hablar, no hay problema. Igual pueden escribir en el chat, ¿no? A ver, leemos el chat. Entonces, parecido a lo que nos enseñaron en el ¿Esas son las colegio tres o otra esenciales de este manera? tema? ¿Cómo? Se cruzó las dos intervenciones. Creo que escuché que esto es lo que llevaron al colegio. Sí, debieron llevar en algún momento. Es geometría plana, ¿no? Vamos a ver las áreas, volumen, no volumen, porque es plano, ¿no? No hay volumen en el plano. Áreas, perímetros y diagonal. Ya. En el caso del cuadrado, un cuadrado es una figura geométrica de 4 lados iguales, ¿no? El área es todo esto que está dentro del cuadrado. Lo he repintado de amarillo, ¿no? Eso es el área. Cuando se ocupa un área, cuando necesito calcular metros cuadrados, ¿no? Por ejemplo, tenemos, qué sé yo, un espacio de un cuadrado de lado 5 y necesitamos calcular cuántos mosaicos entran en ese cuadrado. Si lo que se hace en ese caso es calcular un área. En el caso de que tuviéramos un lote cuadrado, donde cada lado mide 7, digamos, y necesitamos alambrar el borde, si hablamos de borde, estamos hablando de perímetro. Y el perímetro es justamente el borde, ¿no? Todo lo que recorre el cuadrado. Es como si yo me parara acá y quisiera recorrer todo el borde del cuadrado. Ese es el perímetro. ¿Ya? Y en el caso de los diagonales, si yo quisiera ir de este punto a este otro, ¿qué distancia es la que hay? Y obviamente eso se calcula con un triángulo rectángulo y esto de aquí resultó ser la hipotenusa. Así que vamos a utilizar a nuestro famoso amigo Pitágoras, ¿no? Que es justamente lo que habíamos terminado de ver en clases anteriores, ¿no? Y ahí están las tres fórmulas de los cuadrados. Área, perímetro y diagonal, ¿ya? A ver, sí. Vamos al rectángulo ahora. El rectángulo, a ver, vamos a ver si tenemos rectángulos acá. Sí, tenemos rectángulo. En este caso, generalmente los rectángulos vamos a tener un lado A, un lado B, ¿ya? Ahí está el rectángulo.
O también se lo conoce como el lado corto y el lado largo. ¿Correcto? Siempre un rectángulo va a tener un lado corto y un lado largo. En algunos libros le van a decir base y a esto le van a decir altura. Si es que quieren verlo de otra forma, ¿no? De todas formas, un rectángulo es una figura geométrica donde dos lados son iguales y los otros dos lados son iguales, pero entre ellos existe diferencia de tamaño, ¿no? Si A y B fueran iguales, obviamente eso ya sería un cuadrado. Para que sea un rectángulo, A debería ser distinto de B. ¿Ya? Solamente eso, ¿no? Podemos tratarlo como rectángulos si estos lados, es decir, el lado corto y el lado largo, no tienen el mismo valor. Si tuvieran el mismo valor, se trata de un cuadrado, ¿no? Ya no de un rectángulo. En el caso de este rectángulo, para calcular el área vendría a ser aquello que vamos a rellenar de color azul, o bueno, celeste. Todo lo que está de celeste yo lo conozco como el área. ¿Ya? Y bueno, generalmente el área de la mayoría de las figuras geométricas es un producto de alguna forma de sus lados, ¿no? En este caso, el área de este rectángulo es A igual a A por B. Lado corto por el lado largo, ¿no? Y eso es toda el área del rectángulo, ¿no? En el caso del perímetro, a ver, para el perímetro, ¿qué vamos a tener? Habíamos dicho que la suposición es la siguiente, ¿no? Voy a pintar de otro color. De verde. De verde no se ve, de amarillo. Y yo, si me paro acá, ¿qué distancia recorro por el borde para llegar de nuevo al punto inicial? ¿Cuánto mide el borde? A ver, ¿quién me dice cuánto mide el borde? El doble de la base por la altura. Ya, perímetro igual 2 veces la base más 2 veces la altura, dijo, ¿no? Entonces, si yo estoy acá y recorro hasta acá, he recorrido ¿qué distancia? Una distancia A. Voy a anotar por acá. Ya estoy aquí, ya estoy paradito aquí. Luego, si recorro todo este espacio y llego aquí, ¿qué distancia he recorrido? He recorrido B, ¿no? Aumento B. Si estoy de acá y tengo que llegar a este punto, ¿qué distancia tengo que recorrer? La distancia es A, porque eso mide este lado, ¿no? Y si tengo que volver al punto donde partí, la distancia que recorro es B. Así que sí, justamente sale lo que dijo la compañera, ¿no? 2 veces la altura y 2 veces la base. Ahí está. ¿Ok? Esa es nuestro perímetro, ¿no? Y ahora aquí la diagonal, ¿cómo se calcula? Vamos a hacer otro. En este caso, nuestra diagonal, ¿qué lados posee? Tiene un lado A y tiene un lado B. El triángulo que se forma obviamente es de diagonal como hipotenusa. Entonces, para la diagonal de al cuadrado es igual a los catetos cuadrados. ¿Cuáles son sus catetos de este triángulo rectángulo? El primero es A
y el A ver. segundo es B, ¿no? Y aquí la distancia de la diagonal es A cuadrado más B cuadrado. ¿Por qué diagonal al cuadrado, dice? ¿Cómo? ¿Por qué diagonal al cuadrado? Esto de aquí sale de Pitágoras. Teorema de Pitágoras, ¿no ves? Nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. Eso de ahí lo estamos aplicando acá. Porque aquí, si te das cuenta, se forma un triangulito, ¿no? Sí, sí. Eso, por eso es el... Ya le hice gracia. Ok, ok. Bueno, a ver qué figura nos toca. Nos va a tocar, según el libro, nos toca un triángulo. Ya, un triángulo. Veamos si hay triángulos acá. Bueno. ¿Qué tipo de triángulo es ese? A ver. Voy a tener que hacer uno que no sea todos sus lados iguales. No dejes tirar de un solo lado esto, ¿no? A ver, no, solo deja aquí. ¿Verdad? Quería que todos sus lados sean diferentes. Pero a ver, vamos a borrar y vamos a hacer uno. Un triángulo cualquiera. A ver. Hacemos esto mejor. A ver, a ver. Para el triángulo. Aquí está la diagonal. Nos tocaba perímetro y triángulo, ¿no? Ya. A ver, según esto de acá, este triángulo debería tener diferentes valores, ¿no? En este caso hay dos lados iguales, pero vamos a suponer de que en realidad son distintos. Obviamente para el perímetro el recorrido es de todo el borde, ¿no? Y sería A más B más C. En el caso del área, lo que generalmente se hace con los triángulos es calcular esto que se llama altura. ¿Ya? La altura del triángulo. H. Y aquí el área es la base, que en este caso es A, por la altura sobre 2. ¿Ya? Eso para el triángulo. Ahora para el círculo, tenemos círculo. Voy a tratar de acomodar bien esto para que pille el centro, ¿ya? Aquí es el centro del círculo. Y desde el centro hasta el borde del círculo, este espacio de aquí se conoce como radio, ¿ya?
a todo el espacio comprendido de un borde al otro, atravesado por una línea recta que pasa por el centro, se lo conoce como diámetro. ¿Ya? Del centro hacia el borde es el radio. De borde a borde, con una línea que pasa por el centro, ojo, se conoce como diámetro. Entonces, el diámetro no es nada más que 2 veces el radio, ¿no? Esto siempre lo van a manejar. Un circulito, ¿ya? Más que todo, en las fórmulas van a ver que se trabaja con radio. En el caso del perímetro y del área, este círculo utiliza un número que viene siendo calculado desde épocas antiguas, ¿no? Ese número es el famoso número pi, ¿no? A ver. Ya. Que aproximadamente es 3,1416, ¿no? Bueno, en el caso del perímetro, esa distancia es pi por r. Y en el caso del área es 2pi r cuadrado. ¿Ya? Aquí los tenemos. 2pi r, porque lo puse al revés. Sí, me confundí, lo puse al revés. Aquí es el 2. Bien. Ahora, si esto lo calculamos con el diámetro, esto es pi, 2pi por r. ¿Cuánto vale r de acá? Es la diagonal dividido entre 2, ¿no? Diagonal dividido entre 2. 2 con 2, pi por la diagonal. Acá vamos a tener pi diagonal sobre 2 al cuadrado, pi cuartos diagonal al cuadrado. Que es justamente lo que tenemos acá, ¿no? El área del círculo y el perímetro del círculo. ¿Ya? Ahí tenemos las fórmulas. Bueno, el cálculo de los círculos generalmente se lo hace también a través de integrales, ¿no? Que si no me equivoco, creo que era de esta forma. Para el área en una región, ¿no? Y la región siempre va a estar comprendida entre estos ángulos de acá. De esta fórmula, bueno, de esa área, creo que la escribí bien. La van a ver en cálculo 2 de nuevo. Bueno, primero tienen que pasar cálculo 1, ¿no? De ahí es donde sale justamente estas fórmulas de acá. Pero nosotros solamente la vemos como ecuaciones, ¿no? No vamos a desarrollar integrales. Bien. ¿Alguna pregunta? Obviamente no, el perímetro es el borde y el área es todo lo que está dentro de la figura geométrica. Disculpe, es aquí en el diámetro, perímetro igual a 2 por ti, entre 2 o es una A.
Eso de ahí es 2. Vale, gracias. Ingeniero, ¿podría mostrar la diapositiva, la imagen del triángulo, por favor? Ya, ahorita. 2R igual a D, ¿no? Ok, ingeniero, muchas gracias. El trapecio. Área del triángulo. Triángulo equilátero. Triángulo equilátero. Bueno, el equilátero es todas los dados son iguales, ¿no? A y A. Y ahí sale justamente esto de acá. Y entraríamos a estos ejercicios, ¿no? A ver, trapecio. ¿Saben cómo es la figura del trapecio, no? Creo que, si no me equivoco, es de esta forma. ¿Dónde está? No, no tenemos trapecio. Vamos a tener que dibujarlo. El trapecio es así, más o menos. Como un rectángulo, pero inclinado, ¿no? Ese es nuestro trapecio. A ver. Casi 4. 1, 2, 3. Más o menos así. Para el área es, si no me equivoco, esto de acá se formaba así. Y estos espacios es esta forma. Creo que esto es B y esto es B chica y esto es B y esto es B chica. Así que por eso sale, ¿no? Sobre 2. En realidad esto, si vos trasladas uno de los triángulos, debería darte un rectángulo. Esa es la forma del trapecio. Que cortándolo por esta parte y lo trasladas acá, te queda el rectángulo, ¿no? Y de ahí que te queda en realidad toda esta distancia de acá, B más B, por la altura de H en este caso. ¿Ya? Y queda un rectángulo de H por B más B. Para el perímetro, tendríamos que calcular estas dos hipotenusas. Estas de acá. Y, bueno, ya conocemos esto de aquí, ¿no? Esta distancia. A ver, eso es 2 veces B más B, más 2 veces la hipotenusa. La hipotenusa es este grado de acá, raíz cuadrada de B más H. Ese es el perímetro. A ver, vamos a tratar de que quede mejor dibujado. Ahí está, ¿no? El trapecio. Bien. ¿Alguna pregunta del trapecio?
¿Qué dice? Es que están los triángulos y se suma con el rectángulo. Sí, se puede interpretar así como te digo, ¿no? En realidad el trapecio, estos dos ángulos de acá son rectos. Y este triángulo, el análisis que se hace es que si pasa a este lado, nos queda un rectángulo. De ahí sale justamente esta fórmula, ¿no? Si esto es H, esto es B y esto es B chica, es base por altura del área. ¿Ya? Vamos a buscar alguna imagen para que lo vean mejor. Y el 2 dice, Este 2 de aquí es justamente de las fórmulas, les había dicho que generalmente es base sobre altura sobre 2, ¿no? Ah, no, pero ese es de los triángulos. A ver, voy a revisar acá. Sí. M más H. Denme un segundito. Vamos a buscar los trapecios. No entiendo por qué en el libro no tenemos este los, los valores, ¿no? Los dibujos, mejor dicho. A ver. Lo estaba dibujando al revés yo. A ver, sí, estaba confundiéndolo con él. El otro se llama paralelogramo. Lo que estaba haciendo yo es el paralelogramo. No es trapecio. Vamos a corregir acá. Ya. Estaba confundiendo de figura. Bueno, el libro no, no tiene la figura. Bueno, aquí sigue siendo B, aquí sigue siendo B. Paralelogramo. No sé si lo ubican acá. Aquí están los trapecios. ¿Ves? Este de aquí es el paralelogramo. ¿Ya? Y aquí es directamente esto de acá. Ahora, el trapecio tiene esta forma. Estaba bien, solamente que como vamos a hacer un rectángulo y a partir de eso lo vamos a dibujar. Un rectángulo que tiene dos triángulos. Uno a este lado y otro a este lado. Ese es el trapecio. Aquí está, por ejemplo. Ahí está su área. Este lado es B. Y este lado aquí es B chica. ¿Ya? Entonces, el área, ahí sí, ¿no? Ya tiene más sentido. Es B más B por altura sobre 2. Ahí está, ¿no? Luego del área del trapecio. Y del perímetro que nos decía. Bueno, no tiene perímetro, ¿no? Igual es fácil sacar el perímetro. Aquí sabemos que esto mide H, esto mide H. El perímetro
es P. Tenemos que sumar este lado, este otro lado. Esto de aquí es otro lado. Y este de acá es el cuarto lado, ¿no? Primer lado que hay que recorrer, de aquí a aquí se recorre una distancia B. En esta parte es la hipotenusa. Entonces es más raíz cuadrada de h cuadrado más b cuadrado. Más hay que recorrer de aquí hasta acá. B más B más B. Esto es 2 veces B chica más B grande. Y esta hipotenusa de nuevo, ¿no? La raíz cuadrada de h cuadrado más b cuadrado. De acá vamos a tener 2 veces b más este con este de acá, 2 veces b, este con este de acá, 2 veces la raíz de h cuadrado más b cuadrado. Que si quieren verlo, sería 2 veces b más raíz de h cuadrado b cuadrado. Ese es el perímetro. Ahí está. Tenemos todas las fórmulas para nuestras figuras geométricas, ¿no? Bien. Bueno, ¿alguna pregunta? Bien, vamos a hacer este ejercicio a manera de... Sí, el 2 que sacamos de aquí es común, ¿no? Es este 2 de aquí, este 2 y este 2. Sí, sí. A ver, dice lo siguiente. 3 lados de un triángulo rectángulo. Vamos a dibujar nuestro triángulo rectángulo. Dice que los 3 lados son proporcionales a estos 3 números. ¿Ya? Dice que el área es igual a 24 metros cuadrados. ¿Qué significa que los lados sean proporcionales a estos de acá? Eso quiere decir que tanto los lados como la hipotenusa son proporcionales 3, 4 y 5. Quiere decir que obviamente no son 3, 4 y 5, sino que son múltiplos de 3, de 4 y de 5 cada uno. Y al ser proporcionales, cada uno de ellos podría considerarse como un valor X. ¿Ya? En pocas palabras, el triángulo tiene lados 3X, 4X y 5X. Si encontramos el valor de X, justamente podemos hallar los lados que nos piden, ¿no? La longitud de metros de cada lado. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente el perímetro acá es 3X más 4X más 5X, ¿no? Un dato. Pero en este caso no nos dan el perímetro, sino que nos están dando el área. El área, según las fórmulas, es base por altura sobre 2, ¿no? ¿Verdad? Eso es del triángulo. Base
por altura. Altura sobre 2. Para el triángulo, esa es la fórmula del área. Ahora, la pregunta es la siguiente. Si los lados miden 3x, 4x y 5x, ¿cómo los reparto en este triángulo rectángulo? Siempre se sabe, ¿no? De que la hipotenusa es la suma de estos dos al cuadrado. Y casi siempre se van a dar cuenta de que la hipotenusa es mayor a cualquiera de estos dos. ¿Ya? Por el teorema de Pitágoras. Incluso acá como lo dibujamos, ¿no? El lado de aquí se ve que es más largo que cualquiera de estos dos. Entonces ahí corresponde el lado largo. Corresponde el lado 5x, ¿no? Y esa es la hipotenusa. Ahora del lado B o del lado A no importa la verdad. ¿Por qué? Porque da igual que aquí ponga 3x y que aquí ponga 4x, ¿no? O que aquí ponga 4x o ponga 3x. ¿Por qué razón? A ver. Porque ya tengo mi base, ya tengo mi altura. Y sé que el área es 3x por 4x sobre 2. ¿Ya? 3x, 4x sobre 2. ¿Cuánto nos da eso? 3 por 4, 12 sobre 2, 6. X por x, x cuadrado. Entonces el área que medía 24 es igual a 6x cuadrado. ¿Cuánto vale x cuadrado? 24 dividido entre 6 nos da de a 4, x igual a 2, ¿no? Aplicando la raíz cuadrada. Entonces, si x vale 2, ¿cuánto miden los lados? Los lados van a medir 3 por 2, 4 por 2 y 5 por 2. De acá entonces, esto es 6, 8 y 10. Estos son los valores de las medidas de longitud de cada lado, ¿no? Esa es la respuesta. Disculpe, ¿cómo sé que 5 es, cómo sé que cuál es la hipotenusa? La hipotenusa siempre es más larga que los catetos, ¿no? Según Pitágoras. Y de forma visual igual podés notarlo. Ah, gracias. Ya. Ahí está, ¿no? Hipotenusa, cateto y cateto. A ver. Esta de aquí es el cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Entonces la respuesta es 6, 8 y 10. Que vendría a ser el inciso D, ¿no? Perdón, inciso C. 6, 8 y 10. Una pista, a ver, dice que los lados son proporcionales. Voy a soltar de nuevo. A 3, 4 y 5. Así que de todas las respuestas, las posibles, ¿cuáles eran? A ver. ¿Cuáles son proporcionales a 3, 4 y 5? Obviamente esta de acá, ¿no? Porque es por 2. Esta de aquí no puede ser porque 3 por 2 es 6, está bien, pero 9 no es 4 por 2. Acá tampoco porque el 12 no es múltiplo de 5. Y aquí sí puede ser. Eso es por 3, ¿no? 3 por 3, 9. 4 por 3, 12. 5 por 15, 13, ¿no? Va, 5 por 3, 15, mejor dicho. Así que entre estas dos eran las soluciones.
Bueno, ¿alguna pregunta antes de terminar? Para ahorrarnos tiempo, podemos adelantarnos a lo que dice de posibles soluciones para ahorrar tiempo en el examen. Ah, claro, de hecho, lo ideal es que lo plantees lo más rápido posible, ¿no? El planteamiento es esto acá. Yo lo decía porque si podemos leer aquí las respuestas que nos dan de los incisos, solamente estas dos eran posibles soluciones. No es que sea obligatorio hacerlo, ¿no? Es solo un análisis. La idea es que ustedes sepan entender cómo se plantea, ya sea las ecuaciones o las fórmulas que vamos a utilizar, ¿no? Para despejar. En este caso, lo del perímetro no nos sirvió de nada, lo voy a borrar. Simplemente nos sirvió esto del triángulo de acá, ¿no? Y de que los lados, como son proporcionales a esos números, obviamente hay un valor que los está multiplicando para que el área de esos lados sea justamente 24 metros cuadrados, ¿no? Ese es el planteamiento que se hizo. La respuesta es 6, 8 y 10. Bien. Vamos a dejar de grabar.